ya estaban más o menos entrando la tierra al mercado y el tipo de conflictos empezaba a cambiar. Además, había algunas figuras jurídicas que todavía no podían aplicarse, como la prescripción, que requería un mínimo de 10 años a partir de que la ley entró en vigor para que la figura pudiera operar. Desde principios del siglo, la problemática agraria comenzó a cambiar su composición y a elevar aceleradamente su número. Las tierras, las parcelas, sobre todo, empezaban a circular y entrar en el mercado, y al mismo tiempo las clásicas controversias derivadas de la regulación propia de la propiedad privada empezaban a causar problemas, los derivados de las compraventas, de los arrendamientos, de cesiones, cosas que antes no se daban. Al mismo tiempo que las instancias agrarias, Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, RAN y tribunales, eran corroídos paulatina y silenciosamente por la corrupción. Las dos primeras administraciones presidenciales de este siglo, del presidente Fox y del presidente Calderón, se mostraron muy generosas con la expedición de concesiones de todo tipo, especialmente las mineras, dando patente de corso a la proliferación de las prácticas deshonestas. Ejemplos concretos los tengo, lo viví en carne propia. Lo cual se aceleró en 2006, al terminarse el procede. Es Vox Populi, que cuando se terminó el procede, se redujo al FANAR, pero la gran masa de contratados, técnicos y abogados que estaban en el procede, se trasladaron a otros despachos o pusieron despachos propios. Y ellos ya tenían vínculos con la gente del RAN, con la gente de los tribunales, y esto fue un buen caldo de cultivo. Se celebró en 2006 al terminarse el procede, pues muchos de sus ex empleados se incorporaron a las filas de la iniciativa privada en los despachos. Junto con ello, la errada política pública de combate a la delincuencia fue abriendo camino a la penetración del crimen organizado al campo mexicano. La problemática de la tenencia de la tierra ejidal y comunal vino a diversificarse y a acelerarse a medida que aumentaba la incorporación de la tierra al mercado, mientras cada ejido y cada comunidad que se regularizaban implicaba más conflictos y más asuntos en la carga de trabajo de los tribunales agrarios. Y ahora con los nuevos sujetos, avecindados, concesionarios, aparte de los ejidatarios y comuneros, y los terceros interesados de fuera de los núcleos agrarios que siempre llegan a comprar parcelas. Pero ahora ya con una composición diferente, ya no se trataba del tipo de conflictos que se suscitaron a raíz de la aplicación del avance del procede, sino el tipo de conflictos derivados de la circulación de la tierra en el mercado. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice? A partir del 2013 y hasta la fecha comienza una tercera fase. La venalidad y responsabilidad de los representantes de las instituciones y dependencias del sector se convirtió en caldo de cultivo, de modo que poco a poco fue bajando para corromper a los comisariados y luego, de arriba para abajo, a los ejidatarios y comuneros. Consecuentemente, pues ellos vieron que no pasaba nada si vendían y fraccionaban parcelas clandestinamente, no pasaba nada si falsificaban constancias los comisariados, no pasaba nada si atrás, y no pasa nada si atrás de las asambleas se andan firmando contratos, etcétera, 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 no pasa nada. Ese es el problema con lo agrario. Y conste que no he hablado del aspecto, y a ver si hubiera poner el aspecto de la famosa asesoría y representación legal que debe prestar la Procuraduría Agraria. En 2013, con la aprobación de la reforma energética, comenzó una tercera fase debido a que la complejidad y diversificación de la problemática agraria se amplió al privilegiarse como actividades de interés público la explotación de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica y eólica, cuya concreción objetiva en la realidad
apenas empieza a generar problemas. Pero en esas leyes se reconoció una figura que se llama servidumbre de hidrocarburos y servidumbre de generación de energía, a través de las cuales el titular de las concesiones tiene más derecho a decidir qué hacer sobre la tierra que el propietario. Eso, en México, con esto, estamos ante una forma muy extraña de propiedad. Es muy raro, hay que profundizar en el análisis de la composición, la naturaleza jurídica de ese tipo de propiedad, cuando resulta que el superficiario tiene menos derechos que el que es titular de una concesión para el subsuelo, ¿no? Pero ahí empieza a generarse un tipo de problemática distinta. Al mismo tiempo, cuantiosos recursos derivados de actividades ilícitas empezaron a ser canalizados progresivamente al campo, y no nada más derivados del crimen organizado y del narcotráfico. Ahí tienen el caso del expresidente de Chihuahua, Duarte, que por aquí tengo la relación en los últimos 2 años de su gobierno en Chihuahua. Salió hace 4 años, hace 6 años, 7 años, que comenzó a comprar ranchos a nombre suyo y de su hermano. Hay una gran lista, fue publicado en todas la prensa del país, 40 y tantos ranchos con unos de varios miles de hectáreas, ¿no? O el exgobernador de Nayarit, que también están encontrando que lo que obtenido por la corrupción lo canalizó en gran parte a la compra de tierras, y así en muchos casos. Al invertirse estos recursos que van llegando al campo en la compra de tierras a nombre de uno o de varios propietarios, situación que tiende a incrementarse, lo que avisora el eventual retorno de los latifundios por la vía simulada. La prohibición de los latifundios en México es una vacilada. En México los latifundios que están prohibidos son los latifundios tradicionales, los latifundios que solo los tontos o malinformados pueden integrar, los que están a nombre de una persona, de una sola persona. El verdadero latifundio es el latifundio simulado, y ese no está sancionado y mucho menos investigado. Ahí viene el latifundio. Como consecuencia de la regularización masiva de la tenencia de la tierra, un número considerable, un número de ejidos en constante aumento comenzó a percatarse de que autoridades mexicanas de los 3 órdenes de gobierno, o sea, ya que contaron con los planos, los distintos planos que les dibujaban bien los polígonos de infraestructura, etcétera, los ejidos ya que contaban con los planos que les dio el procede, se empezaron a dar cuenta de que había un montón de tierras que había ocupado el gobierno mexicano en sus 3 órdenes de gobierno y que no se les habían pagado, no se les habían expropiado, no se les había ni siquiera negociado en una ocupación previa concertada. Empezaron a darse cuenta. Yo llevo varios, represento a varios ejidos, y están solo en el ejido Garita, que está en San Luis Potosí. El año pasado metimos 5 amparos contra Comunicaciones y Transporte porque construyó una carretera que va hacia Aguascalientes sin permiso elegido y sin expropiación. El gobierno municipal construyó el periférico. Comisión Federal metió un tendido de línea eléctrica. Sedatu les quitó un pedazo sin avisarles de una ampliación, y no me acuerdo qué no. Y así, aquí en el Ejido Los Reyes, aquí afuera de la Ciudad de México, que soy abogado, Horacio es testigo de cómo hace 4 años apenas, que les ganamos un trozo de la autopista de las carreteras que van a Puebla y a Texcoco, y así un montón en el país. Los ejidos empiezan a darse cuenta de la gran bronca en que se metió el Estado mexicano en su soberbia de desdeñar las cuestiones de la propiedad. Y entonces, esto está originando un creciente volumen de demandas en contra de los 3 órdenes del gobierno, que representan significativas erogaciones presupuestales. No haya como el gobierno mexicano está especializando, las direcciones jurídicas de todas las secretarías de los gobiernos están especializando a sus abogados en triquiñuelas dilatorias para no pagarles ejidos y comunidades que les estamos ganando ocupaciones de tierra no pagadas. Contradictoriamente, pese a que el número de conflictos, de disputas reales en los tribunales agrarios
y las necesidades de servicios de inscripción y registro van en constante aumento y van a seguir aumentando a medida que la tierra ejidal y comunal se incorpore al mercado. Contradictoriamente, pese a la transformación cuantitativa y cualitativa de la problemática agraria, los órganos encargados de su atención empezaron a ver afectadas gradualmente sus operaciones a causa de un enfoque distorsionado de la realidad agraria, lo que se ha venido reflejando en la reducción permanente y alarmante de los recursos públicos destinados a su resolución, en especial los de los tribunales agrarios y los del RAN, cuya capacidad de desahogo de su respectiva carga de trabajo es por mucho insuficiente. Además de las restricciones presupuestales, los tribunales se han convertido en un mecanismo ralentizador de la solución de los conflictos. Muy lentos los conflictos. Tan solo de elegido los reyes, aquí en la Ciudad de México, llevo 14 juicios en el Tribunal de Texcoco desde 2014. ¿Y para qué les cuento los retrasos, las instancias, etcétera, contra grandes empresas, contra Comercial Mexicana, Coca-Cola, Teléfonos de México, etcétera? 8 años. ¿Y saben quién gana? No gana el abogado porque así no trabajo yo. Ganan los despachos, porque esas grandes empresas tienen dinero para soportar juicios alargados, mientras que los ejidos no. Y la Procuraduría Agraria para esto no sirve. Lo cual opera en contra de los que menos recursos tienen al no poder cubrir durante mucho tiempo el costo de los servicios legales, acabando con el espejismo de la imparcial, expedita y transparente impartición de justicia. Eso no es cierto. En la modificación de la ley agraria y de las iniciativas reformas al 27 que ha presentado el senador Narro con el que asesoro, se plantea la desaparición del Tribunal Superior Agrario. Se trata de simplificar el procedimiento. Por su parte, el papel de RAN ha sido absurdamente incomprendido. En el país, fíjense, el RAN regula, inscribe, controla la mitad del territorio nacional, 100 hectáreas. Los registros públicos de la propiedad, la otra, de los estados, la otra mitad, digamos que la otra mitad. Aunque los registros públicos de los estados regulan en el campo la propiedad privada y al interior de los centros urbanos también la propiedad privada, el registro agrario regula la propiedad ejidal, la propiedad comunal y la propiedad de las colonias. Así que, en términos cuantitativos, ¿cuánto sería el presupuesto que debería dedicarse a cada uno? Si sumamos el presupuesto de los 32 registros públicos de la propiedad de los estados y vemos cómo los van modernizando y el uso que le están dando, no comprendemos por qué le hacen al Registro Agrario Nacional eso. Además, no solo en términos de figuras asociativas, con las reformas de 1992 se modificó el sistema de titulación de la propiedad ejidal y comunal. Si antes todo se acreditaba con un certificado de derechos agrarios, ahora, como se fragmentó el derecho, hay certificados individuales de parcelarios y certificados de uso común y otro tipo de certificados. O sea que en términos simplemente numéricos, el trabajo del Registro Agrario Nacional va creciendo y el presupuesto público va reduciéndose. Y además que utilizan para mucho al Registro Agrario Nacional como bolsa para sacar recursos para otras cosas, ¿no? No se ha comprendido al Registro Agrario Nacional y sobre todo, no se vale. El Registro Agrario Nacional es una fuente permanente de ingresos y no me refiero a lo que puede representar la propiedad ejidal y comunal si se le cobrara predial, sino que todos los servicios, informó el RAN hace año y medio, que al mes recibe 47,000 solicitudes de servicio, expedición de constancias, expedición de certificados, etcétera, etcétera. Cada una de esas tiene un costo superior a los 180 pesos. Es una formidable fuente de ingresos. Y así se le está quitando dinero. La transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en SEDATU en 2012 hizo abrigar esperanzas respecto a la probable vinculación real para materializar, para concretar lo que tanto llena la boca de los teóricos
la visión territorial del desarrollo, ¿no? A partir de ahí dijimos, caray, va a imbricarse, va a buscarse la armoniosidad entre el desarrollo urbano y el desarrollo. Ahí se quedó el cuento. Durante el sexenio de Peña Nieto, en el que fue creado la SEDATU, fue transformada la SEDATU, en lo agrario, aunque había dos subsecretarías para eso, se dedicaron exclusivamente al abatimiento de los problemas sociales más conflictivos. Y en lo que va de la presente administración no se ha hecho nada, al contrario, se ha reducido la importancia del agrario al quedar constreñida a una sola subsecretaría sin tener idea de lo que está ocurriendo en el campo. Me da tristeza que la cuarta transformación esté sin hacer nada en materia agraria, nada. Los programas siguen siendo los mismos y el Plan Nacional de Desarrollo lo Agrario ocupó las 3 últimas hojas. En la presente administración, la importancia del problema agrario fue minimizado aún más, al ser conducido bajo criterios que privilegian las cuestiones urbanistas y habitacionales. Juan Carlos, ¿estás en el PowerPoint o no te has olvidado de cambiar la página? Sí, creo que sí. No. No, estás en esto todavía. Bueno. 5 minutos, maestro. Sí, ya estoy en eso. Ahí está, ahí estaba el registro agrario, perdón. Me brinqué lo de los despachos paralelos que han proliferado alrededor del registro agrario de los tribunales agrarios. Ahí está la corrupción, alrededor de los tribunales en las sedes estatales. Aquí estaba. Y el último punto respecto a lo que estoy hablando de esta especie de diagnóstico es este. La Procuraduría Agraria ha caído en la operancia y en la obsolescencia absoluta. Absoluta, me faltó ponerle ahí en el texto, absoluta lo digo ya. La principal función para la que fue ideada esa Procuraduría Agraria, fue ideada para el momento histórico que detonó la legislación, la ley Salinas en 1992. Ad hoc para lo que se avecinaba para la desamortización. Pero hace mucho que fue rebasada. Ahorita si hay manera, explico por qué. Ahora, con las condiciones, es un problema esencial de inseguridad jurídica la que hay en el campo, en la tenencia de la tierra. Esta es la fórmula del despojo, miren. A más B más C más D igual sobre E igual a X, con otras variables que pueden ser sumadas luego. De donde A, inversionistas abusivos, más B, servidores públicos venales, corruptos, más C, ejidatarios o comuneros, o posesionarios, pongo lo que quieran, con baja instrucción, más abogados deshonestos. Cómo ha proliferado la falta de ética profesional a partir de que la educación se quitaron ese tipo de materias. Sobre un entorno económico adverso, pues lo que tenemos es abusos, despojos y anarquía agraria. Si a ello le sumamos otras variables que ahí están, como los comisariados desleales, traidores a la gente de su pueblo, los líderes campesinos mañosos, corruptos y los notarios públicos, pues con eso ya tenemos. ¿Qué más quieren? Ahora son miles, miles y miles. El número de... Ahora sí, hay inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. No en el 92, ahora sí la hay. Y aquí está, pues, graficado, eso que acabo de decir, 1992-2006, los rasgos que acabo de señalar, la caracterización de los tipos de conflictos. 2006 al 2013 aumenta la inseguridad jurídica y nuevos tipos de conflictos, y ahí los periodizo. Conclusiones. La problemática agraria del campo mexicano a inicios de la tercera década del siglo XXI difiere completamente de la que imperaba en 1992, caracterizada actualmente por el elevado número de conflictos, por la presencia de nuevos actores y por el surgimiento de un nuevo tipo de controversias. Los nuevos actores ahora son ejidos y comunidades contra grandes empresas extractivistas, inmobiliarias, hoteleras, de todo tipo. Y además de estas características, el monto.
el monto de los asuntos, el valor de los asuntos se ha incrementado. El principal problema agrario que hoy por hoy afecta al campo mexicano es el de la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra debido a la falta de respeto a la ley, a la corrupción, a la impunidad y a la lentitud en la impartición de justicia, situación agravada en algunas regiones por la inseguridad jurídica, que pone en entredicho la gobernabilidad y la vigencia del Estado de Derecho. Las agencias estatales creadas en el 92, Procuraduría Agraria, Registro Agrario y los tribunales, para la atención del problema agrario han caducado y no se ajustan a las necesidades y demandas reales de la actualidad, habiéndose convertido en un obstáculo para su resolución. Corregir lo anterior implica modernizar los sistemas de procuración y de procuración de justicia. 2. El sistema de impartición de justicia. 3. El sistema de registro y catastro rural. 4. El sistema de pago de indemnizaciones y responsabilidades. Y 5. El sistema de derechos y obligaciones agrarias. Todos con un enfoque panóptico, como aquí lo explico. Con esto en bono, con el documento que envié, no sé si se haya distribuido, pero en el documento que envié, el que tiene el título de la ponencia, diagnóstico integral, abordo casuísticamente cada uno de estos sistemas. ¿Cómo panóptico? En vez de ubicarme desde afuera para verlo integralmente, en vez de ubicarme desde afuera para verlo desde sus ángulos, distintos ángulos, me ubiqué adentro como lo hacen en las penitenciarías, en un eje a partir del cual se tiene visión de los distintos sistemas y a partir de ahí llegué a las conclusiones y propuestas y hago los análisis específicos que están en el documento que se distribuyó. Con esa visión, sin embargo, no basta este planteamiento de una visión integral. Para eso, en la propuesta de ley agraria que presentó José Narro, mi asesorado, se propuso una ley agraria que si se ve simplemente linealmente, pues no se ve sus implicaciones, su impacto en el sistema de planeación, cómo repercute esta ley agraria en el sistema de planeación del desarrollo rural que está destrozado, no se está aplicando durante la 4T, híjole, todo, no se está aplicando el sistema de planeación establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en las propuestas de ley agraria presentada por Narro, se hace una propuesta que implica la dinamización del sistema de planeación. No se está en contra de la figura de los superdelegados, por ejemplo, pero que se legisle. Está rompiendo, está violentando la Ley de Planeación del Desarrollo Rural. Impacta también la propuesta de ley agraria, las leyes de hidrocarburos, de minas y las de generación de energía eléctrica para regular ese tipo de figuras como la servidumbre de paso de hidrocarburos y de minas, ¿no? También se impacta en las leyes de organización. ¿Cómo es posible que la organización, las disposiciones de organización de las figuras asociativas para la producción estén en la legislación agraria? Si esas deberían estar junto a la legislación, es más, la organización para la producción económica de las figuras asociativas y la gremial siempre han sido un patito feo y no han merecido, en un siglo de reforma agraria, no han merecido una ley especial. Y así lo mismo con la Ley de Desarrollo de Pueblos Indígenas. Total, la visión integral en realidad tendría que ver mucho más de lo que establecen, de lo que se refieren estos 5 sistemas, porque la integralidad en realidad tendría que abarcar también esto. Y bueno, perdón si me extendí, pero es, y bueno, mi modo de explicar específicamente cada uno de los sistemas. Si a alguien le interesa, pues el documento circula, o está a la disposición. Sí, todo el mundo tiene acceso al documento. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Si quieres dejar de compartir el documento, le pasamos la palabra a Carlos Pérez. Ese soy yo. Carlos García. Perdón, a Carlos García.
Sí, y le damos la bienvenida a varias personas que no nos habían acompañado antes. No los podemos mencionar a todos porque se nos va el tiempo. Tenemos más o menos en total como unos 20 minutos. Entonces, Carlos, unos comentarios. Bueno, Ujú. le vamos a entrar al grano inmediatamente. Es un gusto conocernos, Juan Carlos Pérez. Y buenas noches a todos. De hecho, pues yo fui partícipe de la CEMPA, fui impulsor de la regional en Guerrero de la CEMPA a mediados de los 90 y de algún modo hay una vinculación, ¿no?, con la CEMPA, que es la organización más relevante en el tema agrario. No tengo de hecho mucho que replicar, contradecir, más bien fortalecer, contextualizar lo que Juan Carlos ha expuesto, que no es más que una síntesis muy apretada, como que entreabrió parte de su experiencia como una rendija, y por el formato limitado de este espacio, de este foro, pero creo que desde su experiencia como litigante en cuestiones agrarias, pues nos hizo una disección y nos mostró las tripas del sistema agrario mexicano, ¿no? Habló con mucha crudeza de la inoperancia, de la insuficiencia, las debilidades de todos los órganos que integran el sistema agrario, ¿no? De la comunidad, el ejido, los tribunales, las instituciones como el RAN, como la Procuraduría Agraria, SEDATU, Reforma Agraria antes. Entonces creo que nos ilustra ampliamente, sobre todo en estos últimos 30 años, después de la reforma agraria de 1992, la llamada reforma salinista, ¿no? Yo quiero contextualizar este análisis focalizado a este periodo, señalando y retomando el término amortización y desamortización, ¿no? Con la reforma del 92 nos habla Juan Carlos de un inicio de desamortización de la propiedad de la tierra, pero con un enfoque de liberalismo, ¿no? Un enfoque de mercadeo de la tierra. Lo que se amortizó desde el 1917 con la incorporación de las demandas agraristas de Emiliano Zapata hasta el 92, no fue más que repartición, redistribución de la tierra y formalización, legalización, digamos, mejoramiento del marco jurídico, ¿no? En medio, pues está una etapa de distribución fuerte y de reforma agraria integral fomentada por el general Lázaro Cárdenas, que también fue el periodo en que más se distribuyó tierra y en el que se incorporó los apoyos crediticios o infraestructura de manera marcada, ¿no? A diferencia de las etapas anteriores. Quiero señalar también que la cuestión agraria es una cuestión central, esencial de toda la historia de México, ¿no? Y data desde la época prehispánica, ¿no? El sistema de calpulis, ¿no? De cómo se organizaba la propiedad y el aprovechamiento de la tierra. Después de la conquista, pues vinieron las encomiendas, el acaparamiento por parte de la iglesia, vino la reforma con la desamortización, y la concentración después en caciques, hacendados, y después vino la revolución con el movimiento agrarista. Entonces, son estas etapas históricas que quiero contextualizar. Quizá por la premura del tiempo, Juan Carlos no profundizó mucho en eso. Y bueno, nos encontramos ahora en la era de la cuarta transformación mentada, ¿no? Que no tienen, muchos dicen, nada de transformación, como que el sistema sigue todavía igual a escasos 2 años. Considero yo que la reforma agraria integral, que no solo es distribuir la tierra de manera más equitativa y justa, sino también incorporar los elementos de producción, de infraestructura y sobre todo hoy día el elemento de sustentabilidad y el concepto de producción agroecológica.
más en este periodo de pandemia que vivimos. Creo que son características nuevas que se deben incorporar en un nuevo marco jurídico, en una nueva operatividad de las instituciones. Es evidente, como concluye Juan Carlos, que todas las instituciones, desde, como él abarca en su momento, desde la institución familiar, ¿no?, que es el primer espacio de administración de la propiedad de la tierra, pasando por el ejido, la comunidad, luego las instituciones que regulan la propiedad, hasta el marco jurídico, todo esto se tiene que transformar en un enfoque que integre estos componentes que mencioné hace unos minutos. Entonces, creo que este es el desafío y las conclusiones de Juan Carlos más o menos aterrizan en eso. Después de esta disección cruda que hizo del sistema agrario, pues yo creo que corresponde desarrollar propuestas de cómo generar un proceso de transformación verdadera, que realmente modifique las instituciones y la estructura agraria, de certidumbre efectiva a la propiedad social, detenga esta privatización, esta desamortización de los bienes sociales, y que genere condiciones para construir procesos productivos integrales, sustentables, que generen bienestar y paz en las comunidades rurales. Creo que este es el desafío y yo dejo aquí mi comentario para dar cabida a que todos los demás de este foro puedan hacer sus aportaciones propias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Tenemos unos 12, 14 minutos. Entonces voy a tomar unas 3 preguntas y luego le pedimos a Juan Carlos, en este caso, que comente. Si quieren, ya sea que me levanten la mano o que por el chat pidan la palabra. Les pedimos a Gabriela Soto, que se tiene que ir. A ver, Francis Mestri se está levantando la mano. ¿Alguien más? Para anotarlos. Bueno, Francis, dale. Nomás enciende tu micrófono, maestro, y bienvenido por primera vez a estos webinarios. ¿Sí se me oye? Sí. Sí, muchas gracias por la invitación. No pude asistir a escuchar toda la ponencia de Juan Carlos. Me parece que está haciendo un diagnóstico finalmente muy realista y que está trastocando la imagen que muchos tienen, ¿no? Porque, bueno, aparentemente no se ha privatizado mucho la tierra de propiedad social, casi se llega a mantener más o menos el 50% de la propiedad, se dice, ¿no? En manos de ejidos y comunidades, y en realidad está mostrando todo lo contrario, ¿no? Hay un proceso de grave, despojo, ¿no? Acaparamiento de las tierras, y esa concentración de la tierra no es visible muchas veces, no es aparente en términos legales, ¿no? Como dice él, pues es una simulación total, ¿no? Hay una enorme concentración de latifundios simulados. Ahora, parece ser que a nivel mundial es una tendencia mundial, y esa tendencia se da no solamente, no sobre todo por la cambio de propiedad, ¿no? Sino por la renta de la tierra, ¿no? Los arrendamientos de tierra. Ahora, entonces, tenemos una tendencia a eso, una tendencia a la simulación con prestanombre, que no es nada nueva, ¿no? Es muy tradicional en la reforma agraria mexicana. Pero también tenemos lo que no es ni arrendamiento ni cambio de propiedad, sino es las compañías energéticas, sobre todo, ¿no? Mineras,
que obtienen concesiones, que obtienen derecho de paso, o como se le quiera llamar, por 50 años, por 25 años, etcétera, y renovables. Y esa es la forma, las nuevas formas de concentración de la tierra, ¿no? No hay necesidad de cambiar propiedad. Solo los narcos lo hacen comprando notarios porque todavía creen que la tierra es una fuente de poder, ¿no? Y no es cierto. Entonces, ese es el comentario que me parece importante señalar. Y por otro lado, quería preguntarle si del lado de la ley de cultura, de derechos y cultura indígena, que todavía no se plantea tampoco cambiar, pero por el lado de las luchas indígenas, ¿no? Sobre el territorio, ¿no sería mejor pensar, digamos, que renovar la ley agraria, como dice José Narro, pues cambiar de plano o mejorar la ley de derechos y cultura indígena? Porque por ahí va la lucha, Bien. por ahí van las luchas, ¿no? Entonces, reformar esa ley que tiene muchas deficiencias, ¿no? Sí, gracias. Bueno, tengo varias manos levantadas. Está Gabriela, y luego Margarita. Lisa, pues está planteando preguntas acá por el chat, pero sería mejor que las hagas verbalmente. Y Citlalic. Entonces, Gabriela. No sé si seas Gabriela Torres. Sí, buenas noches a todos. Gabriela Torres Masuera, de Ciesas. Ajá. Sí, se oye, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, una pregunta para Juan Carlos Castañeda, y muchas gracias por la presentación. Él habló de este tema de la expropiación como uno de los conflictos que están llegando cada vez más a los tribunales agrarios, ¿no? Y en ese sentido yo quería hacer una reflexión sobre también el cambio de valor de la tierra ejidal. Si bien los ejidos fueron dotados para un uso agrícola, con un enfoque de vocación agrícola para los campesinos, que además tenían una, digamos, función para la sociedad mexicana como productores, hoy en día muchos de estos ejidos que son expropiados lo son porque sus tierras tienen un nuevo valor asociado, por ejemplo, a la urbanización. En ese sentido, mi pregunta va, digamos, Juan Carlos lo plantea como en términos de despojo, ¿no? Como un problema que se enfrenta hoy en día en los tribunales, pero no habla del tema del interés público ni de la función social de la propiedad. Y en ese sentido va mi pregunta, porque de alguna manera el crecimiento, el desarrollo del país va hacia otros sectores, como bien lo sabemos, que no es el primario, va hacia la urbanización, y eso le da un valor mayor a la tierra. Y las expropiaciones plantean valor de la tierra que no tiene que ver exactamente con el tema agrícola. ¿Dónde queda en ese sentido el tema, la función social de la propiedad y el interés público? Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en la península de Yucatán, en el tema de las expropiaciones y el valor increíble que piden los ejidos para, por ejemplo, la construcción del Tren Maya. Y yo me pregunto mucho, de nuevo, ¿dónde queda la función social de la propiedad, del interés público? ¿Cuánto es justo que pague el gobierno? No sé qué reflexión tenga él por ahí, porque creo que también es un asunto que hay que considerar en términos, si estamos pensando en no solamente en el despojo de los mismos ejidos, sino en el bien de la nación, o cómo lo ve él. Gracias. Sí, muchas gracias. Les voy a pedir a Margarita y a Citlali que sean más breves, por favor, y voy a extender el webinario unos 5 minutos, ¿ok? Ya que empezamos un poquito tarde. Margarita, por favor. Sí, muchas gracias y gracias por la presentación muy, muy clara, muy precisa, pero la última lámina, justamente la relación entre las diferentes leyes, si pudiera explicitar un poquito más lo que pretenden con la propuesta de la ley agraria y las relaciones con las otras leyes, a ver si se puede. Gracias. Gracias. Citlali. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo un poco me sumo a la perspectiva de Gabriela, porque considero que si bien el tema de la reforma agraria en el cardenismo fue muy importante para el incremento de la producción agrícola del país y alimentaria,
a partir de las políticas neoliberales y con esto de que compramos alimento barato, parece que a los campesinos o a los productores ya no les conviene tanto el trabajar en el campo porque hay quien venda más barato. Entonces, si no se, como decía el otro compañero, si no se hace algo paralelo con la reforma agraria para incentivar esta producción, va a pasar lo que dice Gabriela, o al menos en perspectiva, se va a ocupar esa tierra para urbanización y entonces, ¿hacia dónde va a llevar el desarrollo de la gente más vulnerable y despojada desde hace siglos de su territorio? No Sí, sé. muchas gracias. Lisa, ¿quieres plantear tu pregunta o la resumo yo? Bueno, lo puedo decir muy Dale. brevemente. Sí, cómo no. ¿Cuáles son las fuerzas sociales, políticas organizadas que pueden apoyar una nueva ley agraria o para resistir el despojo que está ocurriendo? Bueno, ahí te dejamos esas preguntas, Juan Carlos. Ya tienes tú, yo creo que el resto del tiempo, no creo que tengamos oportunidad para otra ronda de preguntas. Ahí tienes unas cuantas. Ahí tú prioriza tus respuestas, maestro, como veas. Y el micrófono, por favor. Todavía está apagado tu micrófono, ¿eh, Carlos? Está en la parte inferior izquierda dentro de Zoom. Ahí debería de haber un icono de micrófono. Es más, déjame, a ver. Ahí Ya, está. ya te lo encendí, dale. Perdón, estaba Sí. apagado el micrófono, sí. Sí. Bueno, nada más para redundar lo que dice Francis sobre la superficie privatizada. No hay que irse con la finta. Uno cuando quiere contabilizar la superficie privatizada parte hace las cuentas a partir de que de 103 millones de hectáreas, la superficie que en 1992 era equidal y comunal, pero no se considera la superficie producto del desahogo del rezago agrario. Si en aquel momento, en el 92, eran 29.953 ejidos y ahora, a 30 años, estamos hablando de arriba de 32.200, estamos hablando también a una gran superficie que tendría que haberse sumado a las 103 millones de hectáreas y a partir de ahí restarle para llegar a las 98 que ahorita es. De tal manera que en términos generales estamos hablando de una superficie privatizada superior a los 6 millones de hectáreas. Luego, el número de conflictos que ha surgido y el número de servicios que han surgido para el rango en los tribunales agrarios no solo tiene que ver con la privatización. Adentro hay un mercado interno de tierras en donde sin tener que salir las parcelas y los derechos del ámbito del ejido están circulando y eso implica también miles y miles de conflictos. Si en 30 años de que lleva esta ley en vigor se han privatizado un poco más de 6 millones de hectáreas, no existe todavía el número correcto. ¿Cuántos años tendrían que transcurrir para privatizar los 80, 90 y tantos millones de hectáreas que propiedad social que tiene el país? Esa no es amenaza, sino es ¿qué hay que hacer con esta tierra? Gabriela, yo expuse un diagnóstico, no una reflexión. Yo no reflexioné ni he afirmado en ningún momento que el hecho de que los ejidos y comunidades quieran ejercer su derecho de que se les pague algo que no quiere decir que yo esté tomando partido. Está muy interesante, me voy a meter a reflexionar sobre eso. La función social, no creo que no sea el concepto de función social porque la propiedad en general, esa es una de las cuestiones por las cuales se transformó en 1992 el sistema integral de propiedad en México. No nada más se modificó la propiedad social, también la propiedad privada. A todas les quitaron la función social de la propiedad. Pero más bien sería el término de interés público. Voy a reflexionar en torno al tema para después poder sentarme contigo a debatirlo. Si ahí es una cuestión, pues un poco más de moral probablemente, ¿no? Margarita habló de las leyes, en qué medida lo agrario impacta las leyes colaterales. La ley agraria actualmente es una ley que tiene de chile, de dulce, de sal y de manteca.
tiene normas que regulan los derechos y obligaciones, tiene normas que regulan los procedimientos, ahí mismo está metido en la ley agraria los procedimientos. Tienen normas que regulan la organización para la producción. ¿Qué tiene que hacer la organización para la producción en una ley agraria? Tiene normas que regulan las funciones y la naturaleza de instituciones administrativas, o sea, tiene normas de todo tipo. Lo que la iniciativa de ley agraria que impulsó Narro trata de hacer es no nada más impactar en lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones, que eso es lo que me voy a referir ahorita que hable de la última pregunta que se hizo. Entonces, se trata de una iniciativa que trata de poner orden a las normas, orden, sacar de la legislación agraria lo que no es agrario, mandar a un código de procedimientos, de normas, preceptos adjetivos procedimentales a un código de procedimientos agrarios que tiene mucha funcionalidad y es urgente, sobre todo que urge, más que para su función práctica para los litigantes en los tribunales, urge para ayudar a la Procuraduría Agraria a formar chavos que realmente puedan asesorar en los tribunales. No es posible que salgan de las universidades, de las escuelas de derecho, y para que los contrate la Procuraduría Agraria tengan que capacitarlos en materia agraria. Eso es absurdo en un país con las raíces históricas que tiene este. Entonces, además, por ejemplo, la ley Narro, aparte de los derechos y obligaciones que tienen que ver con lo estrictamente agrario, la ley Narro fortalece la figura de las juntas de pobladores. ¿Para qué? Para que a través de ese conducto se dinamice lo que ahorita está dormido en la planeación del desarrollo rural. Los consejos municipales de desarrollo rural sustentable, con los distrizales, con etcétera, no está funcionando el sistema de planeación del desarrollo rural. A través de la dinamización de las juntas de pobladores se trata de mover eso. Al mismo tiempo, se trata de quitarle a los comisariados ejidales las funciones que no tienen que ver con las cuestiones estrictamente agrarias. A los comisariados ejidales y de bienes comunales se les sigue viendo como la gente de los pueblos de la colonia, cuando eran los cabildos los que tenían que llevar a cabo el manejo agrario de la tenencia de la tierra y las cuestiones que tenían que ver con el desarrollo y la introducción de los servicios de las comunidades. Hay que dejarle a los comisariados ejidales lo que debe ser suyo, que se dediquen a la producción, a las cuestiones de la propiedad, si acaso no van a producir, por lo menos a planear su incorporación al desarrollo que sea, ¿no? En cuanto cómo impacta también la ley de minas y la legislación de hidrocarburos, tratando de regular las cuestiones como, por ejemplo, en materia de hidrocarburos se le concede al superficiario, a los ejidos y comunidades, el derecho de negociar con las grandes empresas hasta el 3% de los ingresos, hasta el 3%. Yo he sido abogado de ejidos y comunidades cuyos titulares serían capaces de negociar hasta el 10 o arriba del 10%. ¿Por qué me los limitan a eso? O la figura de las servidumbres de paso de hidrocarburos, así se llaman textualmente, servidumbre de paso de hidrocarburos. En ese tipo de cosas tiene que incidir la legislación agraria. También en lo que sobre la ley de cultura indígena, Francis, el documento que envié para no detenerme en esa cuestión sobre la ley de cultura y cómo se está regulando y legislando como en Sinaloa hace poco, ¿no? En el documento, para no hablar mucho, planteo la posición de la ley Narro respecto al tema. Y para cerrar, la última pregunta de cómo se trataba de evitar ese gran despojo, ¿no? Bueno, pues justamente la iniciativa de ley Narro, que trata de la ley, yo le digo ley Narro para simplificar términos. Y déjenme decirles que esta ley que presentó Narro, que lo ayudé a empujar, no tiene cosas nuevas. Es más del 50% de esa ley lo retomé, ahí sí puedo hablar en primera persona, lo retomé de una ley que en 2005 salió como producto del Acuerdo Nacional para el Campo. Una ley que se hizo con un grupo de especialistas en reforma agraria y con otro grupo de especialistas en la Cámara de Diputados, del cual tuve el honor de formar parte. Ahí trabajaron Francisco López Bárcenas, Héctor Robles Berlanga,
Jesús Guzmán, su servidor, y éramos los asesores de la Comisión de Reforma Agraria y trabajamos esa ley. Pero por cuestiones políticas perredistas lo bloquearon y ahí se quedó. Se incumplió un compromiso del Estado mexicano con el movimiento campesino. Cuando llega Narro, se retoma esa ley. Ajá, no se están inventando muchas cosas. Y por ahí va la cuestión de los de la ley de las cuestiones de derechos indígenas. Con lo que tiene que ver, la última pregunta, ¿cómo evitar el despojo? Miren, a mí me gusta más hacer el análisis de los derechos agrarios desde el punto de vista tradicional, de la visión tradicional, de dividir el análisis en las 4 instituciones jurídicas básicas que tienen que ver con la propiedad: la familia, la familia, las sucesiones, los contratos y el usufructo. Uno, a partir de ese análisis, a mí me gusta identificar y ver qué se puede proceder. Hay otros que prefieren el enfoque de la baraja de derechos y darle otro y llegarle por otro análisis. Bien, a partir de ese análisis, de qué tan endeble o qué tan fortalecido está el aspecto de la defensa de la familia, de los derechos individuales que tienen que ver con la propiedad, porque todavía hay muchas cuestiones ambiguas que tienen que regularse. Bien, la iniciativa de ley agraria que presentó Narro fortalece esas 4 instituciones: la familia, las sucesiones, el usufructo y los ya va a contratos, terminar. para ir cerrando el camino al despojo. Y hay mucho más que decir, pero mejor cierro aquí. Perdón, mira, pero la última palabra que usted dijo, las 2 veces no se escuchó de los 4 puntos. ¿Los puede repetir la cuarta? Familia, ¿qué dije? Familia, sucesiones, usufructo y contrato. El usufructo de la explotación, ¿no? El Gracias. aprovechamiento. mira, Estas 4 llega a la conclusión de qué tipo de propiedad estamos hablando. Juan Carlos, creo que algo que tanto tú como Carlos García deberían de ilustrarnos un poquito al respecto es lo que planteaba Lisa North, ¿no? Sobre cuáles son las fuerzas sociales que pueden empujar a que se aplique la ley Narro, ¿no? O sea, porque tú mismo nos acabas de comunicar cómo en el 2005 una iniciativa de ley aparentemente, pues, que respondía tal vez a el campo no aguanta más, o no estoy seguro qué movimiento es el que existía en esa época, y sin embargo, pues no, o sea, se descarriló. Entonces, y ahora yo veo la actitud de Andrés Manuel López Obrador, que cree que toda organización campesina es antorcha campesina. Eso mismo lo reconocía Armando Bartra en un foro en la UNAM hace un par de meses, ¿no? Terrible. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se le va a hacer para que se implemente esa ley, man? A ver, puedo decir algo muy rápido, Gerardo. A ver, Es la propuesta de ley Narro, no ha pasado, no es sí, una ok, ley, propuesta, sí. ¿sí? Porque no es ley. Y 2, está en competencia con la ley Monreal. Claro, del mismo partido. Del mismo partido, y que es una ley absolutamente, creo que limitada a la cuestión a reformar la ley agraria, pero de eso nos puede hablar Juan Carlos, ¿no? Pero es propuesta de ley, ¿eh? ¿Sí? Y atrás de eso está la lucha por la presidencia de la República. Ajá. Ahí está Monreal queriendo empujar su propuesta y está posicionándose. Gracias a él, la nueva presidenta del Tribunal Superior Agrario ya ubicó una posición monrealista y así está ocupando y está bloqueando la ley Narro. Ajá, porque, bueno, lo que está atrás de la lucha por la presidencia de la República. Esa pregunta es muy interesante, Gerardo. Las organizaciones campesinas están desarticuladas, no saben por dónde, están desorientadas, están desconcertadas y no entienden que su función histórica ya pasó y que tienen una muy importante que está ahí, que no la han ocupado. Las organizaciones gremiales, yo les he insistido que las organizaciones campesinas tradicionales agrarias ya deberían haber migrado a organizaciones gremiales porque ese es un vacío que ahí está.
que no ha sido ocupado. Y que ¿Cuál es la diferencia que haces entre los dos tipos de organización? Unas son las organizaciones económicas para la producción, son las reguladas por la ley federal, por la ley agraria, en donde es una estructura piramidal. En la base están los uniones ejidos, sociedades de producción rural, sociedades cooperativas, etcétera. En el segundo nivel están las unidades de ejidos, uniones de comunidades, sociedades de producción rural, y en la cúspide de las asociaciones rurales de interés productivo. Esas disposiciones deberían estar en las leyes de producción, no en la ley agraria. Y las organizaciones gremiales, que justamente los ganaderos por eso funcionan, son exitosos, porque ellos sí las tienen. Y los ejidos y comunidades y agricultores en México, las organizaciones gremiales están reguladas por la Ley de Asociaciones Agrícolas Locales de 1934 y su reglamento del 36, y ahí están. Tiene que modernizarse. Es absurdo que las disposiciones en materia de organización de 1926 a 1971 hayan estado en las leyes de crédito, lo que tiene que ver con la organización. Y de 1971 a la fecha, la organización está metida en las leyes agrarias. ¿Qué tienen que hacer ahí, por Dios? Entonces, en las organizaciones campesinas tradicionales agrarias ya deberían haber migrado para ocupar ese vacío. No entienden. Bueno, a partir de la ley Narro y de que está moviéndose eso y de que hay bloqueos y por la disputa, no nada más está atrás la disputa por la presidencia, está también la gobernatura del estado de Zacatecas. Monreal es de Zacatecas, Narro es de Zacatecas. Monreal quiere que su hermano sea el gobernador. Si pasa la ley Narro, fíjense nomás lo que está en juego. También estuvo la ley del 2005, en la que les digo que fue bloqueada por el PRD, también estuvo una gobernatura en juego y que fue la que la bloqueó. Bueno, a partir de esta, que Narro ve la necesidad de aglutinar al movimiento campesino, no tienen bandera. Narro se las está dando porque, no lo he dicho, pero implícito en esa propuesta de reforma de la ley agraria viene una propuesta más general sobre un modelo de desarrollo neocardenista, que vuelve a poner al ejido y la comunidad en el eje de las políticas de desarrollo, sino que piensan hacer los gobernantes mexicanos con 32,000 ejidos y comunidades que ahí están, muchos de los cuales tienen infraestructura, tienen personalidad jurídica. ¿O qué quieren? Que sean unos muertos en vida. Ahí están 32,000 ejidos y comunidades que tienen que recuperar. Y Narro convocó a las dirigencias del movimiento campesino, las que hay ahorita, para ver si se podían reaglutinar y hacer algún planteamiento unido concreto. Y no hay respuesta. No se ha escuchado respuesta. Entonces, pues, respecto a qué se puede hacer, el movimiento campesino está adormilado. Algunos dirigentes están ahorita en el sector público, otros dirigentes son legisladores, otros dirigentes han fallecido, otros dirigentes están muy indefinidos lo que está ocurriendo en materia agraria. Con respecto a la Secretaría, la SEDATU, ya domesticó al movimiento campesino, lo tiene sujeto ahora a la mecánica de audiencias, y más con la pandemia, ahora con esta vía virtual, pues más domesticado tiene el movimiento campesino y les están notificando ahí la solución de los problemas agrarios, pero los problemas agrarios no están ahí. Los problemas agrarios están en los tribunales, atorados. La ley dice que a partir de 5 días después de que presentan la demanda, tiene que haber un acuerdo de erradicación y citarte para la primera audiencia, dentro de los cuales 15 días, etcétera. 3 meses, 4 meses para que se haga la primera audiencia, y ahí se van, duran años. Ahí están los conflictos agrarios y pesados, pero como los productores, los campesinos de bajos ingresos no tienen cómo resistir, pues las grandes empresas de toda la área están dominando el escenario. Muchas gracias. A ver, Carlos García, abusando del público, si nos puedes decir 2, 3 minutos desde la perspectiva de tu organización,
O sea, yo sé que ustedes apoyaron a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, y pues tu presentación también mostró, yo creo que bastante decepción, ¿no? Entre las promesas programáticas y las realidades. Entonces, ¿qué papel tiene la organización campesina en este contexto? Coincido con Juan Carlos. Las organizaciones, nosotros las denominamos, y él también lo dice así, las organizaciones tradicionales, las organizaciones populares, las organizaciones, digamos, concertadoras, ¿no? En todo un periodo histórico, pues ya cumplieron su razón de ser, ¿no? Cumplieron un ciclo y pues les vino a dar el toque de gracia la política antiorganizaciones de López Obrador y sobre todo la pandemia, ¿no? Que rompió también la dinámica de movilizaciones y presión social y foros, encuentros, congresos y todo ese tipo de cosas que las caracterizó. Hoy creo que el nuevo panorama sociopolítico está planteando un nuevo esquema de organización que se tiene que desarrollar, y justamente en Guerrero hemos tratado de impulsar un esquema más a ras de tierra, ¿no? Decimos nosotros, y justamente hemos logrado penetrar en la estructura de los ejidos y comunidades, y es como desde el movimiento campesino, que fue una gran alianza de organizaciones tradicionales y de base que apoyó a López Obrador, se generó una plataforma de rescate y transformación del campo. No había las condiciones para avanzar en esa plataforma, uno, porque no había la cultura en las dirigencias campesinas, y dos, porque la contraparte institucional pues borró del mapa todos los programas en los que se perfilaban posibilidades. Entonces, pues agarramos la ruta de trabajar con los ejidos y comunidades. Y al principio, paradójicamente, el tema agrario era el noveno, el último de la cola de los temas campesinos que veníamos construyendo, ¿no? El tema agrario, y casualmente pues fue el que más interesó a los activistas y a los representantes comunitarios y obviamente a los comisariados ejidales, ¿no? Entonces, hemos concluido con los logros de 2 años en el que se ha incidido en el mejoramiento del programa de fertilizante y en la solución de algunos conflictos agrarios. Por ejemplo, en Guerrero se consolidó el tema de los jueves agrarios, se están echando a andar ahorita las mesas mensuales agrarias para resolver conflictos rojos, conflictos emblemáticos, con una participación interinstitucional y con los actores en conflictos. Y ahorita se están impulsando las brigadas itinerantes conjuntas, buscando, presionando para que técnicos y funcionarios del RAN y de la Procuraduría Agraria y del Gobierno del Estado, la parte agraria, asistan a estas brigadas itinerantes regionales, microrregionales, como mesas de atención. Y esto aprovechando también la cuestión de la pandemia, para impedir que la gente venga a las oficinas en Chilpancingo. Digo, son experiencias específicas que están permitiendo el resurgimiento de los ejidatarios, de las asambleas, de las autoridades agrarias como nuevos sujetos de cambio, sujetos sociales, ¿no? Y este ejemplo empieza a fundir por lo menos en los estados vecinos, y consideramos que es un modelo que considero va a tomar fuerza en los próximos años. Pues eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias a Juan Carlos Pérez Castañeda, muchas gracias a Carlos García Jiménez. Les agradezco a todos su paciencia. Voy a dejar de grabar en este momento.